El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país. Bienvenidos a otra edición de su programa Honduras Posible. Bienvenidos a otra edición y como siempre, acá con el mayor entusiasmo, con la mayor pasión de poder llevarles a ustedes una vez más impulsando cultura de paz y de desarrollo para nuestro país. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, impulsando esta gran iniciativa. Y como siempre mencionamos, hablamos de legalidad institucional, hablamos de emprendimiento, hablamos de principios y de valores. Y los viernes dedicamos este espacio para hablar de los métodos alternos para la solución pacífica de diferencias, en la búsqueda de la paz social en nuestro país, en esta nación 5 estrellas. Así que bienvenidos a toda la gente que desde ya nos sigue a través de nuestra transmisión en Facebook, en nuestra página Honduras Posible Pleca CECALS. Bienvenidos, pueden mandar por ahí sus comentarios, darle me gusta, enviar también sus preguntas, sus comentarios y nosotros estaremos acá leyéndolos completamente en vivo. Quiero darle como siempre, la bienvenida al abogado Carlos Ortega. Abogado, bienvenido al programa Honduras Posible. Gracias, Delmer, gracias público, gracias hermanos, gracias Honduras, porque sabemos que Honduras nos está escuchando a través de toda Estéreo Fiel y la comunidad en general nos escucha. Así que bienvenidos una vez más, aquí estamos en verdad con todo el ánimo y con todo el gusto de poder compartir con ustedes una tarde más, hablando de diferentes temas que tienen que ver con la transformación nacional, con el desarrollo del país y con esta idea de impulsar una nueva cultura social orientada a que vivamos en paz, podamos encontrar mejores derroteros, mejores caminos hacia la paz, la justicia y el desarrollo del mundo. Y bueno, hoy viernes tenemos el honor de tener acá con nosotros un invitado que tiene mucha experiencia en lo que es ese tema de la conciliación y el arbitraje. Y tenemos por acá al director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, al abogado Eric Josué Espir Ramos. Así que un placer de verdad poder contar acá con su presencia y que nos pueda hablar un poco de toda la experiencia, de todo el funcionamiento, tanto del Centro de Conciliación como la importancia de estos procesos para lograr la paz social en nuestro país. Es un honor tenerle con nosotros. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a hablar de este importante tema. Ya nosotros llevamos sobre 5 años de tomar las riendas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Asumimos el reto creyendo que estos métodos alternos de solución de conflictos tienen un objetivo preciso y es crear paz social, evitar conflictos y solucionar los conflictos ya una vez se presenten, pero llevan una connotación más social que económica estos procesos. Estamos abiertos para cualquier otra invitación a hablar de otros temas también específicos. Nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje es un centro que se ha renovado últimamente. Hemos cambiado nuestro lema, ahora nuestro lema es creando cultura arbitral, porque sentimos que San Pedro Sula se ha quedado al margen de la evolución de estos métodos alternos. Tenemos un sinnúmero de abogados que en las universidades les dan una capacitación somera sobre estos métodos alternos y no aprendemos de otras sociedades. Y aquí voy a hablar de la sociedad colombiana, por ejemplo, que ellos le apuestan a estos métodos, ellos empiezan a inculcarle desde la escuela a los menores esta cultura de resolver el conflicto. Ahora, casualmente, nosotros vivimos en una sociedad muy conflictiva porque no tenemos un liderazgo que entienda cuál es la importancia del diálogo.
Ahora tenemos nosotros dirigentes que quieren imponer sus líneas de pensamiento, pero no escuchan al prójimo, no escuchan al otro, y así no se construye patria. Este es uno de los objetivos principales de los métodos alternos de solución de conflictos. Usted mencionaba sobre el lema que tienen, creando cultura arbitral. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? ¿Qué tanto ha sido recibido o cómo ha sido recibido de parte de la sociedad misma, de las personas, de las empresas, este tema del arbitraje? Pues nosotros eso se lo podemos evidenciar con números. Nosotros al tomar las riendas del centro, casualmente el año que yo lo tomé, íbamos a cerrar en rojo, las cifras en rojo, inclusive tuvimos que hacer otras actividades como cursos de capacitación, diplomados, para poder cerrar en números negros. El año siguiente, ya después de varias giras que decidimos hacer para capacitarnos y ver cuáles son las mejores prácticas que se hacen en este tema, visitamos lo que es la Cámara de Comercio e Industrias de Bogotá, donde tienen un centro de conciliación y arbitraje 15 o 20 veces más grande que la Cámara de Comercio en su conjunto. Wow. Es un centro de conciliación y arbitraje que anualmente administra 25.000 a 30.000 arbitrajes. Wow. Por año. Por año. Y conciliaciones arriba de las 350.000. Entonces decíamos nosotros, ¿por qué ellos lo pueden hacer? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Entonces llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos un problema estructural en nuestra educación de las universidades, la educación que le damos a los abogados. Yo como maestro universitario ahora hago énfasis en estos métodos alternos de solución de conflictos, porque a nosotros, y voy a hablar de mi experiencia, a mí me enseñaron en la universidad que donde hay pleito hay dinero para el abogado. Y yo siempre les cuento un chiste a mis alumnos, que en cierto momento me llamó mucho la atención y tenemos mucho que aprender. Estaban dos árabes peleándose una vaca, y uno la tomaba por los cachos y decía, esta vaca es mía, y el otro la tomaba por la cola y decía, esta vaca es mía. Y el abogado, ¿qué cree que hacía? La ordeñaba. Entonces, esa es la visión con que a nosotros, los abogados, nos enseñaron la abogacía. ¿Verdad? Entonces, cambiarle el chip a una persona, cambiarle el pensamiento a una persona que en las aulas universitarias le enseñaron eso, es bien difícil. Es por eso el lema, creando cultura arbitral. También pasa por el desconocimiento de estos métodos. Si yo les pudiera decir a toda la teleaudiencia y hay abogados que nos están escuchando, nosotros hemos llevado arbitrajes de cuantías totalmente elevadas. Le estoy hablando de 24 millones de dólares. Habían abogados, un arbitraje internacional, habían abogados de acá de San Pedro Sula, otros abogados de Tegucigalpa, y ese proceso se decidió en 8 meses, porque las partes decidieron ampliar el plazo, que es de 5, era un arbitraje, y para no hacerles largo la historia, los abogados que defendieron a la parte demandante, que salieron avantes en el caso, ganaron el 15% de 24 millones de dólares. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuánto tiempo se hubiera llevado ese proceso en un órgano jurisdiccional, estamos hablando del proceso en primera instancia, estamos hablando de año y medio, bien año y medio, aunque el código nos dice otra cosa. En una apelación se puede llevar 6 meses, 1 año. En una casación, que es un recurso extraordinario, aquí sí voy a contestar como contestaba una trabajadora que había en la casa, allá en mi pueblo, y decía que todo era según. Entonces yo no lo comprendía en aquel momento. Y ahora, a según de quién pide el amparo, porque el amparo le puede salir en 24 horas o le puede salir en 3 años. Entonces, si hablamos de un proyecto de construcción
Imagínese todo el costo financiero que tiene parar una obra por un conflicto mal manejado. Entonces, ahí tenemos una de las ventajas que refiere el último de los métodos alternos de solución de conflicto, que se llama arbitraje. Porque antes del arbitraje existen muchos métodos. Sí. Mediación, conciliación, mesas de mediación, dispute board, etcétera, etcétera. Hay tantos métodos como autores que hablan de estos métodos existen. Usted mencionaba el tema, en ese caso específico, por ejemplo, el tema de tiempo y también el factor económico. ¿Qué otras ventajas tiene el hecho de que un conflicto se pueda solucionar a través de estos métodos? Vamos a hablar, como le decía, ahorita nos saltamos lo que es la conciliación y empezamos a hablar de lo que es el arbitraje. El arbitraje es el que más se compara con un proceso jurisdiccional, judicial, porque tiene un proceso. Las ventajas específicas, vamos a hablar de 3. Primero, el tiempo de resolución. El tiempo de resolución por ley es de 5 meses. Un tribunal arbitral no puede excederse de 5 meses para emitir un laudo, que es casi lo mismo que una sentencia, pero acá se llama laudo. Si el tribunal arbitral excede los 5 meses para emitir ese laudo, el laudo tiene una causal de nulidad. O por decir algo, el laudo no sirve. Sí, porque una de las partes puede decir, voy a anular ese laudo, y está bien anulado porque es una causal de nulidad. Entonces tenemos el tiempo. El tiempo que si nos ponemos a evidenciar o a estructurar un pensamiento desde el punto de vista administrativo y financiero, se convierte en dinero. Claro. ¿Verdad? Claro. En contraposición, en un órgano jurisdiccional, se lo voy a poner de la forma más teórica. Un proceso puede andar un proceso ordinario puede andar en unos 6 meses, ¿sí? Siendo óptimo, claro. 6 meses. Luego cabe un recurso, que es el recurso de apelación, entre 6 meses y 1 año, ¿verdad? Depende quién lo esté resolviendo, sí. Pero el problema es que cabe un recurso extraordinario, que es el recurso de amparo. Y el recurso de amparo, les decía hace poco, puede durar 24 horas o 5 años. Entonces, el tiempo se convierte en dinero. La segunda ventaja de este método alterno es la especialización. Con la diversidad de pensamientos que tenemos, con la diversidad de ciencia que nosotros tenemos, se nombra un juez para que conozca de todo. Yo les digo, estos jueces Superman o jueces todólogos. ¿Por qué? Porque ellos conocen de materia mercantil, conocen de materia civil, cuando no hay juzgados de familia, conocen de materia de familia, y los jueces de tierra adentro, que son supernumerarios, ellos conocen de materias penales, civiles, administrativas, laborales. De verdad que yo los admiro mucho, porque yo, en mi caso, yo tengo bien definido mi especialización. Yo soy procesalista y mercantilista. Y yo de otras cosas opino, pero no puedo dar una expertise en eso. Entonces, ¿por qué la especialización? Porque las partes escogen quién los va a juzgar. Entonces pueden buscar dentro de la lista de árbitros los árbitros que tengan las cualidades específicas de ese conflicto para que puedan dilucidar o resolver el conflicto. Entonces eso nos da una certeza de que el juzgador lo está haciendo desde una perspectiva meramente técnico y jurídico, ¿verdad? Y otra de las ventajas que tiene el arbitraje es la flexibilidad procedimental, porque las partes se ponen de acuerdo en todo. Aquí prevalece una máxima que se llama la voluntad de partes, la autonomía de voluntad de partes. En lo que las partes no se ponen de acuerdo, la ley lo suple, pero las partes pueden determinar que no quieren un procedimiento de 6 meses, que lo quieren en 2 meses. Y las partes pueden determinar que no quieren 3 árbitros, que quieren 1.
y las partes pueden determinar que no quieren un laudo basado en derecho, sino que lo quieren basado en equidad, que es un concepto que se equipara a la justicia, pero no es el mismo, o si lo quieren desde un aspecto meramente técnico. Entonces, prevalece la autonomía de voluntad de partes. Absolutamente. Prácticamente las partes son las que al final, pues, con la participación, por supuesto, en este caso de los árbitros, llevan a cabo lo que es el tema de la solución del conflicto. De la solución del conflicto, claro. Bueno, vamos a separarnos unos minutos. Listo. Y vamos a tratar después de la pausa comercial de aprovechar un poco más el tiempo. ¿En qué sentido? Hoy tenemos por acá con nosotros el director del Centro de Conciliación y Arbitraje, el abogado Eric Spear, y vamos a una pausa rápidamente, regresamos y estamos hablando hoy acerca de conciliación y arbitraje, así que no nos cambien unos minutos, estamos de regreso. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. ¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa nacido en el corazón de Secals para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 9987-3458 y al 9836-8634. Honduras Posible. Míranos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live en Honduras Posible, Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Hoy viernes de métodos alternos para la solución pacífica de diferencias, hablando sobre la conciliación y el arbitraje. Nos acompaña el director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el abogado Eric Spear. Bueno, hemos hablado un poco de forma general, pero ya más de forma más puntual en el tema de la conciliación, para que la gente que nos está escuchando pueda comprender un poco más. ¿Qué es la conciliación y cómo nace el tema de la conciliación como un proceso para resolver conflictos de forma pacífica? Ok, primero vamos a decir que la conciliación es un método alterno de solución de conflictos en el cual las partes por sí mismas buscan una solución. Hay muchos autores o muchos países que tergiversan el concepto de mediación y conciliación, pero nosotros lo tenemos bien establecido en nuestra norma, en la Ley de Conciliación y Arbitraje, al expresar que la conciliación son dos personas que por sí mismas buscan una solución para su conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tercera persona que es el conciliador, pero este conciliador no tiene las facultades para poderles ofrecer un arreglo, porque la conciliación de eso se trata, es de acercar a dos partes, de escuchar a las partes y que ellos mismos propongan cómo solventar su conflicto. Y tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque las partes no sienten que una tercera persona les impuso su opinión, sino que ellos mismos construyen su solución. En cuanto de dónde nace la conciliación, diversos autores nos hablan que desde tiempos de la antigua Grecia teníamos a muchos buenos conciliadores. Ya como tal, la historia de estos métodos alternos de solución de conflictos datan en un tiempo específico de la Edad Antigua, que es en el Imperio Romano, cuando pasamos de una república a un imperio. El Imperio Romano tuvo tres periodos, que era la monarquía, la república y el imperio. Dentro de esos tres periodos existieron fuentes del derecho. En la monarquía era lo que decía el rey. En la república ya teníamos lo que era la ley, las constituciones imperiales, las respuestas de los prudentes. Entonces existían más fuentes de derecho. Pero termina la república, que dura menos de 600 años, 500 y fracción de años, y se pasa al imperio. En el imperio se retrocede un poco y
tenemos que en ese momento volvemos a las constituciones imperiales, que son las órdenes o las leyes que emitía el emperador. Pero se despersonaliza la separación de poderes. Y bien es cierto, existe un foro, pero desaparece la figura del pretor. Allá en Roma teníamos el pretor urbano y el pretor peregrino, que eran las figuras que impartían justicia. Entonces los comerciantes, al ver la incapacidad de que no había una persona que les resolviera sus conflictos, empezaron a organizarse. Y ellos respetaban mucho a la figura más antigua, o sea, al varón de mayor edad, por su sabiduría. Entonces ellos empezaron a que los conflictos de cada una de las personas se les llevaba a esta persona, que era un comerciante también, y que él podía acercar a las partes para que ellos construyeran su solución o arbitrara entre ellos. Entonces, para mí, es uno de los autores más completos que nos data de dónde nace la conciliación, ¿verdad? Abogado, pues bueno, decirle que me toca a mí preguntar algo. Bueno, decirle que es un placer que nos acompañe aquí en este proyecto que tenemos de sociedad, y sabemos que los métodos alternos de solución de controversias o de conflictos son elementos hermosos, son instrumentos fascinantes, especialmente en esta Honduras que tenemos ahorita, ¿verdad? Una Honduras bastante con conflicto, con bastantes diferencias. ¿Cómo está avanzando esa cultura que ustedes quieren impulsar? La cultura de la conciliación, la cultura de los métodos alternos, la cultura del arbitraje. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo avanza? Les decía que se puede evidenciar en números, porque tenemos más afluencia de empresas, en este caso arbitrajes comerciales, pero también hemos tenido otro tipo de arbitrajes, no solo empresariales, ¿verdad? La afluencia es que yo le puedo decir que el año pasado cerramos con 8 procesos, cuando la media se llevaba 1, 2, hasta 3 procesos al año. El año antepasado llevábamos a la vez 4 arbitrajes. Entonces, los números evidencian que creen más en este tipo de métodos alternos de solución de conflictos, pero nos falta mucho camino por recorrer, nos falta mucho abogado. Yo les decía que entienda estos métodos. Yo les decía en una convención centroamericana de centros de conciliación y arbitraje que en Centroamérica hemos perdido el norte, porque todo el mundo cree que los clientes de un centro de conciliación y arbitraje son los empresarios, y no es así. Es el abogado que le realiza o que elabora los contratos de esos empresarios, porque el abogado es el que convence, el que orienta, claro, y el que le dice, mira, en caso de un conflicto, esta es la vía más rápida para... me llamaba mucho la atención, hace 2 años nosotros tuvimos un cónclave aquí de árbitros a nivel mundial. Trajimos árbitros peruanos, trajimos árbitros colombianos, españoles, de Costa Rica, Guatemala, mexicanos, de Estados Unidos, y nos decían, óigame, pero ustedes han sido pioneros en el área, en métodos alternos de solución de conflictos. Yo les decía, ¿por qué? Ustedes saben que la primera vez que se utilizó una figura totalmente novedosa en toda América, que se llama el dispute board, que es como disputas a bordo, a la traducción, se utilizó en la construcción del cajón. Y me fui a ver registros, y efectivamente nunca en una obra de tal magnitud se había utilizado ese método alterno, que es ahí in situ, tener a una persona que es el que va a solventar ese conflicto. Y por decir algo, en construcción puede ser un conflicto de, no, que el diseño decía que era un clavo de media, y cuando ya van al campo, que un clavo de media no soportaba la presión, entonces tiene que ser de 2 pulgadas, por decir algo. Entonces, no, pero es que a mí me contrataron y el diseño decía esto, y yo tengo que cumplir con el contrato. Cosas así pueden parar una obra y pueden dañar una inversión, a tal grado de que esa inversión no vaya a producir una rentabilidad, sino que pérdida.
Entonces, eso es lo que estos métodos tratan de agilizar una solución, que las partes estén de acuerdo, que no piensen las partes que el otro ganó. Esto es ganar, ganar. Y ganando tiempo, ¿sí? Se gana dinero. ¿Sí? Claro, y, claro. y lo más importante, tenemos una paz social. Pero ¿cómo lo está viendo la sociedad? O sea, ¿cómo sienten ustedes que lo ve la sociedad? Porque entiendo que la mayoría de sus resoluciones ahorita están basadas en comercio, comerciantes y eso. Tenemos ¿Cómo? una buena aceptación, y esto voy a hablar un poco de la realidad nacional. En el 2010-2011, Honduras empezó una investigación para saber cómo se va a traer inversión al país. Producto de esto tenemos la Ley de Promoción y Protección de la Inversión. Esa Ley de Promoción y Protección de la Inversión, el autor evidenció ciertos problemas. Y uno de los problemas era la seguridad jurídica. ¿Y por qué la seguridad jurídica? Nosotros sabemos como abogados que antes se trataba al Poder Judicial como la hacienda de una persona en específico. Nombraban y quitaban jueces. ¿Para qué? Para que estas personas favorecieran a cierto grupo económico. Entonces, en ese momento se empezó a crear, a inventar una solución para esto. Entonces, por esa falta de institucionalidad, por esa pérdida del Estado de Derecho, dijeron, ¿saben qué? Apliquemos los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque yo escojo a las personas que me van a ir que van a emitir un laudo y que van a solventar mi conflicto. Entonces, eso nos ha dado un camino. Pero ese camino, tenemos las reglas claras. Ahora falta cambiarle el chip a los abogados. Pero sí hay una buena aceptación. Hace poco, será un mes y medio, me invitaron a un evento que era se trataba de protocolos familiares dentro de las empresas familiares. Entonces les decía, en vez de al tener un conflicto, en vez de que todo el mundo se dé cuenta que tiene un conflicto en una empresa familiar, váyanse a una conciliación o váyanse a un arbitraje que tiene un principio fundamental, que es la confidencialidad. ¿Por qué? Porque la reputación de una empresa, o lo que nosotros como abogados llamamos el aviamiento de una empresa, vende. Y ahora con muchos auge que tenemos con el due diligence, con la debida diligencia, hay muchas empresas que saben que si hay conflicto entre socios, no van a hacer negocios con esas empresas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como les decía, yo soy de pueblo y bien folclórico, tenemos que ser como la gallina, que la gallina pone un huevo y después ¿qué hace? Cacarea. Y todo el mundo se da cuenta que esa gallina puso un huevo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros hagamos algo y divulguémoslo. ¿Para qué? Para que todo mundo conozca estas ventajas. Estos métodos. ¿Qué están haciendo para eso? Para que la gente pueda conocer eso por un lado, y por otro, en la misma línea del abogado. Usted hablaba, por ejemplo, del tema de solo en la parte de comercio. ¿Qué casos atiende, en este caso, el centro de arbitraje de la Cámara? Ok, le voy a contestar la primera. ¿Qué estamos haciendo? Primero, participando en la mayor cantidad de eventos que pueda haber sobre arbitraje. Trayendo los eventos de arbitraje a la sociedad, a la sociedad sanpedrana, por decirle algo. Divulgando en cada punto. Yo soy maestro universitario y ahí van siempre los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Por qué? Tal vez no ve usted el resultado ahora, pero estos muchachos después van y replican ese conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Estos espacios, participar en estos espacios es de mucha importancia, porque allá al otro lado nos están escuchando, y sembrar la semilla de los métodos alternos de solución de conflictos, eso es lo que nosotros necesitamos, y venderlo como un instrumento de paz social. Eso es lo mejor que se tiene que hacer. Los invito a todos los televidentes y los que nos escuchan, que se metan en internet y pongan Proyecto Hermes. Es un proyecto que impulsó la Cámara de Comercio e Industria de Bogotá con apoyo de las Naciones Unidas. ¿Y en qué se basa? Van a las escuelas, identifican a los líderes de cada grado y empiezan a enseñarle a esos líderes
los métodos alternos de solución de conflictos. Entonces empiezan en la escuela, que no me gusta el apodo, como me dicen. Entonces van donde el líder lo sienta y empieza la conciliación en la escuela. Imagínense, si desde la escuela nosotros llevamos esa semilla, tienen un conflicto con el vecino, ya no van a ir al juzgado de policía, ¿sí? Van a buscar al líder comunitario. ¿Para qué? Para solventar ese conflicto. Y muchas veces el mal abordaje de un conflicto, en vez de resolverlo, lo agrava. Lo complica. Bueno, eso mencionaba, y esto para después de la pausa, el tema, el liderazgo. Liderazgo en poder difundir y ser parte de este tipo de métodos. Hablamos que son métodos que ayudan al tema de la paz social, y en nuestro país, pues sin duda, necesitamos paz social. Vamos a separarnos unos minutos nada más y vamos a regresar. Estamos conversando hoy con el abogado Eric Spear. Él es el director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. No nos cambien unos minutos, estamos de regreso. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Nacimos en medio de la crisis para ser solidarios. Hemos crecido para llevarte a destino. Somos más que legalidad. Más que compromiso. Más que servicios. Ante todo lo que está cerrado, somos una puerta abierta para ti. Hoy más que nunca, nuestro equipo de profesionales espera servirte. Secals, estamos contigo. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país y queremos agradecer a la gente que siempre nos envía por ahí sus comentarios. Por acá dice el pastor Marlon Saldívar, saludos Delmer, y también para el abogado Carlos Ortega, bendiciones. Les felicito por su programa y la visión que están construyendo. También Belinda Armijo dice, excelente programa, educativo, he aprendido mucho, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Así que muchísimas gracias a toda la gente que siempre está conectada con nosotros y les pedimos por ahí puedan compartir nuestras transmisiones. Y bueno, tenemos por acá al abogado Eric Spear y bueno, solo nos quedan unos pocos minutos con él. Abogado Ortega, tiene los micrófonos. Bueno, no, en verdad que como en radio, como en televisión, se hace corto el tiempo y unas cuantas preguntas. Yo sé que vamos a necesitar traerlo más otras ocasiones para que nos pueda hablar de la mucha experiencia que tiene. Hasta hemos escuchado, es profesor universitario. Y sin duda son temas en los que vale el esfuerzo estar hablando continuamente porque son una necesidad en nuestro país y en nuestra sociedad. Y que ha tenido la posibilidad de conectarse con centros de arbitraje internacional que pues evidentemente tienen gran experiencia en todo esto y pues que en esa medida puede abonar conocimiento a nuestra sociedad para que podamos entrar en esa cultura que se está promoviendo. Abogado, ¿dónde se ve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara en algún tiempo? ¿A qué le apuntan? Es una pregunta que nosotros como Cámara de Comercio siempre estamos punteando en todos los temas que refieren al comercio, y decía en aquel momento cuando estábamos redactando un plan estratégico para la Cámara, que donde queríamos ver la Cámara dentro de 5 o 10 años, yo les decía, ok, el centro forma parte de la Cámara, pero el centro tiene que tener su plan estratégico. Y me hacía una pregunta, ¿por qué Tegucigalpa, que la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa tiene un centro de conciliación y arbitraje muy bueno,
tiene más arbitrajes que San Pedro Sula. O sea, si en Tegucigalpa está centrada la política y la empresa, la industria está en San Pedro Sula, ¿por qué nosotros dejamos que las empresas de San Pedro Sula se vayan a un arbitraje y lo domicilien allá en Tegucigalpa? ¿Sí? Entonces, es una estructura cultural. Siempre nosotros hemos escuchado que Tegucigalpa estudia, San Pedro trabaja y La Ceiba se divierte. ¿Sí o no? Entonces todo el mundo empieza a decir, no, es que los abogados de Tegucigalpa sí comprenden un poquito más lo que es el arbitraje. Entonces, ¿dónde nos vemos como Centro de Conciliación y Arbitraje dentro de un tiempo? Siendo nosotros el centro por excelencia de Honduras, ¿sí? Caminar de la mano con los arbitrajes internacionales, ofrecerles herramientas novedosas a los abogados para que puedan solventar los conflictos y llevar de la mano con la educación universitaria una educación integral en estos temas. Casualmente hace 2 semanas hablaba con la vicerrectora de UNITEC, que es la universidad donde yo trabajo, donde yo laboro desde el 2009, y les decía, necesitamos un liderazgo a nivel de sociedad, necesitamos alguien en quien creer. Nosotros no creemos en el vecino, no creemos en la policía, no creemos en nadie, ahora, mucho menos en el político. ¿Por qué? Porque la misma política absorbe las personas que lleva un buen liderazgo, empiezan a destruirlo de una u otra forma, ¿sí? Pero desde el punto de vista de estos métodos alternos de solución de conflictos, se puede construir un liderazgo, desde sentar a las fuerzas políticas, tener ese liderazgo de poderlos sentar en una mesa, escucharlos y ser objetivos y pensar en función del país. Imagínense qué bonito sería tener un movimiento conciliatorio entre las fuerzas políticas de Honduras. No se iba a preguntar. Sí, poder sentar a los líderes de todos los partidos políticos, ¿sí? Escucharlos, ver cuáles son las necesidades, ¿sí? Y poder salir de ahí con un acuerdo de país. O sea, esto construye una sociedad, pero nosotros como sociedad muchas veces hemos perdido el rumbo porque queremos imponer nuestra opinión a costa de lo que sea. Y así no se construye un país. No se construye una sociedad. Miren, leí en un libro en cierto momento que los mejores negociadores son los niños. Póngase usted a hablar con un niño, escúchelo, ¿sí? Ya un niño de 6, 7, 8 años y vea sus razonamientos puros, ¿sí? Es una persona que no está prejuiciada. Seamos como niños, sentémonos, escuchémonos, ¿sí? Tengamos un norte, creemos la conciliación, la mediación y el arbitraje como un valor dentro de la sociedad. ¿Para qué? Dentro de la teoría de los métodos alternos de solución de conflictos nos dice que el conflicto es uno y la controversia es otro. El conflicto no se resuelve mientras la controversia no cesa. Y la controversia es lo que yo pueda hablar del conflicto. ¿Qué pasa? Hasta los medios de comunicación nos meten todos los días la controversia y la controversia y la controversia. Pero ¿cuándo vamos a solucionar el conflicto? Entonces, nosotros nos vemos como una punta de lanza en Honduras, creando de verdad una cultura arbitral y arraigando el valor de estos métodos alternos dentro de nuestra sociedad. De acuerdo, el tiempo es corto. Hablemos un poco del tema del arbitraje internacional. Esta es una sociedad comercial. Bueno, San Pedro Sula es una ciudad que puntea en esta materia y evidentemente esto, ustedes apuntándole a un buen futuro en los procesos de conciliación y arbitraje. ¿Cómo ven esto del arbitraje internacional? ¿Están trabajando en esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se espera? Ok, el arbitraje internacional tiene una connotación dentro de nuestra ley de conciliación y arbitraje y nos dice que si una de las partes
es fuera de Honduras, el arbitraje internacional. Ahora, que vamos a utilizar otro tipo de instrumentos, porque Honduras es signatario de muchos instrumentos, está la Convención de New York, está el caso que ahora como país estamos llevando, y se va a dilucidar, que es somos signatarios del CIADI, por el caso de Inversiones Panamá, somos signatarios de muchos convenios. Entonces, el arbitraje internacional es una herramienta que a mi juicio es más completa que un arbitraje nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con diversidad de legislación. No solo nos vamos a ir a la ley ni al reglamento interno del centro, sino que tenemos que estar en consonancia con estos instrumentos internacionales. Nosotros hemos llevado, durante he estado como director, varios arbitrajes internacionales, inclusive estamos llevando uno que está en la etapa ahorita de conciliación y que hemos tenido buen suceso. De cada arbitraje uno aprende. Y creo que las empresas, con el auge mundial que tenemos del due diligence, yo también pertenezco a un comité de país que se llama Empresa y Derechos Humanos. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la empresa con derechos humanos? Tiene que ver mucho, porque está el tema de la debida diligencia. Y la debida diligencia no es solo para los bancos, es para todas las empresas. Y dentro de la debida diligencia está la solución pronta y pacífica de conflictos. Wow, es un tema interesante. Nos quedan unos minutos para que usted pueda retirarse. En realidad, sabemos que hay demasiado que hablar. ¿Cómo generar confianza en estos arbitrajes? La mejor forma de generar confianza es a través del tiempo. La confianza es algo tan frágil que se puede construir durante años y se puede destruir en segundos. Entonces la confianza se genera invirtiendo conocimiento en los árbitros, porque ellos son los que toman las decisiones. Nosotros, yo les puedo decir con orgullo, durante mi administración como director no han anulado ningún laudo arbitral. Eso nos da la confianza. ¿Por qué? Porque la Corte ratifica las decisiones de los árbitros. Eso es un voto de confianza que el Poder Judicial, que el órgano jurisdiccional dice, está bien la decisión que tomaron, es apegada a derechos, se cumplieron los principios de contradicción, el debido proceso, que son las garantías constitucionales que tenemos. Entonces, a medida que los árbitros se vayan especializando, que vayan emitiendo laudos apegados a derecho, ¿sí?, según las exigencias del cliente y respetando las garantías del debido proceso y la garantía de contradicción que se traduce en la defensa, ¿verdad? Eso construye confianza. Siempre en todos los aspectos de la vida donde hay intereses contrapuestos, hay una persona que va a perder. Siempre. Entonces, inclusive de estas personas nosotros hemos tenido muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios al decir, ok, la decisión la vamos a respetar, no vamos a ir a interponer un recurso de nulidad del laudo, porque aceptan la decisión. Y sin embargo, los que se aventuran en un recurso contra el laudo, viene confirmado. Hoy casualmente llegó una notificación de la Corte Suprema de Justicia, se fueron hasta en un amparo, en un proceso que a mi criterio no tiene por qué aceptarlo la Corte, pero en ese caso lo aceptó, el amparo, lo tramitó y lo declaró sin lugar, dándole el voto de confianza a los árbitros. Y los árbitros es la cara del centro. Claro. El centro, yo como director, lo único que hago es tratar de llevar a las partes a una conciliación. Y ahí sí puedo hablar también de números. El 40% de los arbitrajes que hemos administrado los hemos conciliado. Eso significa menos costos, menos tiempo y las partes se van felices. Abogado, apoyo estatal al centro. Sé que tiene que irse, pero apoyo estatal al centro. ¿Cómo el gobierno está ayudando en estos procesos? ¿Hay apoyo definitivo a esto o no? Mire,
Cuando yo empecé en el centro es al revés. Okay. Ellos venían al centro para las capacitaciones a los jueces, para que sepan qué es una conciliación, cómo se lleva la conciliación. Wow. La verdad, es poco, pero siempre existe la comunicación. Sí. Nosotros quisiéramos impulsar desde la escuela judicial un diplomado donde vayan a participar jueces, donde vayan a participar árbitros de los diversos centros, ¿verdad? Pero que no solo se haga en Tegucigalpa, que se haga de manera descentralizada para todos. Claro, ¿Por claro. qué? Hay muchos instrumentos legales. Inclusive dentro de la maestría donde doy clases, he asesorado a 2 alumnos que han llevado trabajos sobre cómo ayudar a rebajar la mora judicial en aspectos mercantiles mediante la aplicación de la Ley de Promoción y Protección de la Inversión, que es bien sui generis la ley, pero hay muchos abogados que conocen de arbitraje, pero cuando vienen y le aplican una cláusula, un arbitraje mediante una ley que lo hace obligatorio, van con amparos contra la ley. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Estamos creando la cultura arbitral o estamos creando más conflictos para ganar? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Desde el punto de vista que hay ciertas materias en esa ley, por ejemplo, materia de contratos de distribución y representación, contratos entre socios, entre inversionistas, entre propiedad raíz, conflictos de marcas y patentes, que aunque no haya un convenio arbitral negociado, la ley manda que la vía primigenia para la solución del conflicto va a ser el arbitraje. Entonces, en todo esto creo que es una tarea pendiente con el Poder Judicial, hacer un plan de acción. Y más que todo el plan de acción es realizarlo y darle estas capacitaciones a los jueces, para que los jueces, al ver un conflicto entre socios, digan, voy a aplicar lo que dice la norma, ¿sí? Váyanse a un arbitraje. La norma igual tiene su salvoconducto, les decía, si las partes no quieren irse al arbitraje, se ponen de acuerdo y se van a un órgano jurisdiccional. O sea, sobrepone la autonomía de voluntad de partes, que es el artículo 110 de la Constitución, es lo que nos establece, que la persona que tenga libre administración de sus bienes no se le puede coartar el derecho de resolver sus diferencias mediante un mediación o arbitramiento. Abogado, una consulta. ¿Qué es lo que hace falta para que al momento de haber un conflicto sea la primera opción estos métodos? Que las personas, las empresas digan, vamos primeramente a través de un arbitraje, a través de una conciliación a resolver un conflicto. Primero, que quien construye el contrato sepa que es un método alterno de solución de conflictos. Y segundo, crear dentro de los abogados la cultura del arbitraje. Yo creo que nosotros como seres humanos le tememos a lo que no conocemos, ¿verdad? Es la naturaleza. La naturaleza humana. Entonces, si todos conociéramos, si las universidades reformaran sus planes de estudio y pusieran, en vez de una clase como método alterno de solución de conflictos, pusieran 3 clases: método 1, método 2, método 3 de solución de conflictos, ¿sí? Se lo aseguro que nosotros estudiamos para progresar, nosotros estudiamos para salir adelante, para ganar dinero. Si los abogados supieran que mediante un arbitraje se gana dinero de forma más rápida, ¿sí? Y puede existir un auge de arbitrajes. Hay abogados en Colombia que yo pude sentarme a platicar con ellos en el mismo Perú, que jamás han puesto un pie en un tribunal y viven del arbitraje. Wow. Y viven muy bien. O sea, ¿qué es lo que nos falta? Crear esa cultura, ¿sí? Seguir impulsando esto. ¿Cambiar la cultura del pleito? Cambiar la percepción de los abogados que en el conflicto hay dinero.
Nada fácil, ¿eh? Sí, porque el conflicto nosotros no lo vamos a erradicar nunca. Es algo propio de la naturaleza, es algo propio de la sociedad, porque el hombre, al vivir en sociedad, va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto permanente. Exacto. Entonces el conflicto no lo vamos a erradicar, pero sí podemos cambiar una la percepción. Y una alternativa, impulsar esa alternativa. Exacto. ¿No? Finalmente, alianzas que tiene el centro y su compromiso con el arbitraje. Yo sé que usted es un hombre de compromisos, su compromiso. Nosotros tenemos alianzas con universidades. Bueno, el arbitraje y en la conciliación, ¿verdad? Sí, Por supuesto, los métodos. Tenemos muchas alianzas con otros centros de conciliación y arbitraje a nivel centroamericano. Tenemos alianzas con universidades en cuanto a las capacitaciones. Su servidor, cada vez que lo invitan a cualquier foro como estos, ahí voy. Aunque sea con mis recursos, ahí voy. ¿Por qué? Porque es sembrar esa semilla. Yo sé que en algún momento va a germinar. Y puedo tener un auditorio de 200 personas y sé que las 200 no las voy a convencer, pero con 2 que salgan convencidos de ahí, yo estoy alegre, ¿verdad? Tenemos alianzas igual con la escuela judicial. Muchas veces nos han buscado para este tipo de capacitaciones, pero yo le apunto más al compromiso en el aula de clases. Que allá el joven sepa que existe una ley, sepa que existen y que estos métodos alternos y cuáles son las ventajas de estos métodos alternos. Eso es el compromiso que nosotros vamos siguiendo día con día y estamos abiertos para cualquier tipo de alianzas, ya sea con organizaciones como las que ustedes dirigen, con organizaciones sociales, para poder implementar. Vuelvo a repetirles, sería muy bueno que ustedes vean en qué consiste ese proyecto Hermes. Ese es un proyecto que nació de la Cámara de Comercio e Industrias de Bogotá, pero se convirtió en un proceso social. Vean cuál es la injerencia que tiene de esa Cámara. ¿Por qué? Encontró fondos en la ONU y lo está fondeando la ONU, porque sabe que después de una sociedad tan polarizada como la sociedad colombiana, nosotros estamos viviendo la realidad de Colombia hace 20 años. Correcto. Lo mismito estamos viviendo, solo que nosotros no tenemos guerrilla. Entonces, esa sociedad eminentemente polarizada, pero es un cambio que ellos vinieron de poco a poco. No es un cambio que lo vamos a ver con un gobierno, ni 2 gobiernos, los vamos a ver en una década, porque el niño que nosotros capacitamos en estos métodos alternos, cuando ya sea un profesional, va a entender cuáles son las ventajas y cuáles son los resultados, tanto en el ámbito mercantil como social, de estos métodos. Mensaje a la sociedad, a los jóvenes, al público. ¿Qué les diría para que impulsemos esto? Me gustó mucho la plática fuera del aire que tuvimos y me gusta mucho Honduras Posible. Me gusta ese mensaje y creo que estamos a tiempo de salvar este país. Podemos hacerlo, pero tenemos que sudar la camiseta así como nosotros le exigimos a todos los jugadores de la selección que lo hagan. Tenemos que comprometernos y primero ese compromiso va a pasar por dar el ejemplo. Por dar el ejemplo, vivir con valores y ante todo tener claro que un conflicto solo llega a la destrucción. Wow. Un conflicto es una ranura en una pared que si usted no la trata a tiempo, se le va a caer la casa. Estos métodos alternos nos dan esa solución de poder abordar ese conflicto, esa rajadura en la pared, de forma integral y reforzarlo. Wow. Me gustó esa. Los conflictos solo llegan a la destrucción. Y es cierto. El tema es
cómo manejamos la diversidad de conflictos. Decíamos extra cámaras que el conflicto siempre va a estar. Mire, el año pasado tuve una experiencia de vida al poder estar en el centro del mundo, en un foro internacional de empresas y derechos humanos, donde pude conocer le puedo decir, todas las culturas del mundo estaban representadas en esa casa, que eran las Naciones Unidas. Y cómo sociedades tan polarizadas podían convivir comiendo en un comedor. Entonces decía, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Nos hemos vuelto intolerantes, nos hemos vuelto apáticos con el dolor ajeno. Nosotros leemos los periódicos y vemos si no hay un pariente de nosotros muerto. Sí, pero no vemos el dolor de la familia de aquel conductor de vehículos que lo mataron. Entonces nos hemos vuelto apáticos a ese dolor. Entonces yo creo que para cambiar la sociedad, primero tenemos que ser tolerantes, ¿sí? Tenemos que, aunque no compartamos la opinión de otra persona, escucharlos y llegar a un punto neutro. Yo no comparto muchos pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos una cajita de pensamientos que nos los van llenando en el lugar donde nos crían. Mi mamá lo decía de otra forma, decía, todo animal se da a conocer por el corral en que lo crían. Y es cierto, los de tierra adentro, solo con el comportamiento de un animal, saben, aquellos son los estos, aquellos son estos. Así somos nosotros como sociedad. Pero poco nos enseñan a ser tolerantes, poco nos enseñan a escuchar más y hablar menos. La tolerancia, un valor. Y hablábamos extra cámaras, ¿cómo es importante ese valor en la sociedad? Claro. Veamos el conflicto de los que nos tienen que dar el ejemplo. El Congreso Nacional. No me lo han contado, yo he estado ahí en reuniones donde piden la palabra y no se la dan. Recurren al conflicto. ¿Por qué? Nos hemos vuelto intolerantes. No queremos escuchar lo que el otro quiera decir. Nos ha tocado ver incluso cosas extremas ahí en el Congreso. Entonces, ¿qué cosa más extraordinaria cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, otros congresos nacionales de otros países donde se escucha a la otra parte, aunque esa parte no tenga los votos suficientes para pasar una ley, pero lo escuchan? Entonces, yo creo que empezar a inculcar la tolerancia al que tiene opiniones de su sexualidad aparte, ¿sí? Ellos también forman parte de una sociedad, ellos también tienen hogar. Ser menos apáticos. Uno muchas veces se enfrenta en la vida con retos, y yo decía, yo quiero la mejor educación para mis hijos. Y tal vez uno trabaja y se esfuerza para darle esa mejor educación y le puede pagar una buena escuela a sus hijos, pero ¿qué estamos haciendo por el niño que está pidiendo en los semáforos? Claro. Y la sociedad es un entremado social. Tal vez en aquel momento yo, cuando los dos crezcan, yo a mi hijo le pueda comprar los zapatos que quiere, ¿sí? Comprar un carro que quiere. Pero aquel niño que yo no lo ayudé o que no hice nada como sociedad por aquel niño, ¿sí? También va a tener la misma necesidad. Claro. Y él no va a tener quien se lo dé. Y va a salir a buscarlo. Nosotros no vivimos en una burbujita. Y no quiero dar este ejemplo, pero la palabra tiene poder y espero que nunca se dé. Pero imagínense que ese niño de la calle quiera el celular que ande mi hijo. Claro. Y mi hijo no se lo quiera dar, va a recurrir a la violencia para quitárselo. Y puede quitarle hasta la vida. Claro. ¿Pero por qué? Por la apatía que tenemos como sociedad, que si no me pasa a mí, no sufro. Claro.
Entonces yo, ya para terminar, diría que tenemos un reto en inculcar el valor de la tolerancia, el ser menos apáticos con los problemas de los demás y sobre todo abordar el conflicto a tiempo, porque si un conflicto no se aborda a tiempo, llegamos a maximizar ese conflicto que va a llegar a la destrucción. Si nosotros hoy como sociedad no abordamos el conflicto y las diferencias, que no hay empleo, que no se ponen de acuerdo en el Congreso, que no tenemos políticas para la educación, tenemos asegurado el fracaso. Tenemos que empezar a construir liderazgos, pero basados en valores. Absolutamente. Delmer. Bueno, prácticamente se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido de verdad tenerle por acá un gran placer y poder compartir estos temas con toda nuestra teleaudiencia. Y esperamos poder seguirle teniendo acá con nosotros, hablando de estos y otros temas relacionados con estos métodos alternos, porque sin duda son temas muy amplios que la gente necesita conocerlos y sobre todo pues y necesitamos impulsarlos y necesitamos que gente experimentada como él impulse esos métodos, y aquí serán siempre un lugar donde podamos recibirle con todo el gusto del mundo, abogado. Cuando quieran, las puertas del centro y de la Cámara están abiertas. Estos son los espacios donde tenemos que generar ideas para que podamos en algún momento concretarlo. Yo siempre les digo que los foros académicos, los foros sociales, es el espacio adecuado para trazarnos una ruta. Bueno, de esta forma llegamos al final, no sin antes agradecer nuevamente al abogado Spir por darnos este espacio de compartir con ustedes, al abogado Ortega, que siempre está con nosotros también compartiendo el conocimiento, y a todos ustedes por estar en la sintonía de Honduras Posible. Les esperamos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. A todos que pasen un feliz fin de semana. Que Dios bendiga a nuestra nación. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.